Tengo la semblanza de Diego, pero la verdad es que es muy larga y tampoco beneficio de tiempo. No quiero tomar mucho tiempo al respecto, simplemente creo que destacaría tres aspectos, ¿no? Es abogado por la Universidad Iberoamericana, cursó la maestría en Derecho Internacional por la SMU de Dallas, Texas. En el ámbito profesional, pues ha sido socio de los despachos más renombrados que ha habido en materia energética en México, y actualmente tiene el privilegio y el reto de servir contribuyendo para México de Woodside Energy. Woodside Energy, para quien no lo conozca, pues es la empresa que actualmente es el operador petrolero que está desarrollando el Campo Trión. El Campo Trión es un campo ubicado en aguas ultraprofundas en el Golfo de México y tiene la particularidad de ser el primer campo en aguas ultraprofundas a ser explorado o a ser sometido a actividades de exploración y producción en México. Entonces, es una inversión que lo mando de todos son $7.2 billones de capital y cerca de 3 de operativos. 10 billones. Me atrevería a decir billones de dólares. Sí, me atrevería a decir que en el sector energético es el proyecto energético más grande que tenemos actualmente, si no es que de los más. Y ya en la cuestión personal, Diego es uno de los abogados más prominentes en materia de hidrocarburos que hay en México. Su amplia experiencia y trayectoria lo respalda. En el sector aquí nos ha tocado estar involucrados en asuntos relacionados con el sector. Decimos que no somos abogados de prácticas, sino que somos abogados de proyectos o de industrias. Eso hace que haya una transversalidad a las materias de las prácticas que nos toca ver durante la vida de esos proyectos. Una de esas, de las más relevantes, es solución de controversias de arbitraje, y es por eso que invitamos a Diego y amablemente nos aceptó la invitación de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí, me escuchan bien? Pues primero agradecerles aquí a Pablo, a Bernardo, a Jorge por la invitación. Muy honrado de estar aquí con ustedes, sobre todo en un tema que digamos no es mi expertise, el arbitraje, pero vengo a darles una perspectiva diferente al arbitraje. Yo considero que los abogados especialistas en el arbitraje deben de conocer de sus clientes, de las industrias que pretenden representar. Bueno, con eso comenzamos. Gracias, Bernardo, por la introducción. Creo que debes ser poeta, pero bueno, me hiciste mucho mi perfil, pero gracias. Yo, anexo rápido respecto a la dinámica, me pidió que si lo quieren interrumpir durante la presentación para preguntas, comentarios, lo que sea, bienvenido, ¿no? Para no dejar todo al final, sino la medida que se vaya dando, podemos ir comentando. Sí, y a ver, aquí un tema importante que vale la pena declarar de la presentación y de, digamos, de lo que voy a hablar es, gran parte de esto es dar a conocer una industria que mucha gente piensa que conoce, porque escucha Pemex y aguas profundas, etcétera, pero en realidad no mucha gente se mete y mi idea es como darles esa empapada de lo profundo y que no es lo que dice el gobierno, no es lo que se escucha en la mañanera, ¿no? Lo que es la industria de exploración y extracción es mucho más compleja que solamente perforar y producir petróleo, ¿no? Hay mucho más detrás de eso, un tema geopolítico. No lo dirigen los intereses mezquinos. No, para nada. Pero que haga la mañanera, ¿no? Pero entonces sí es importante que me interrumpan, oye, aunque consideren que es una pregunta muy simple, vale la pena que la pregunten porque a veces en esa simpleza está la sustancia de lo que quiero transmitir. Entonces, oye, yo pensé que Pemex era dueño de los hidrocarburos. Se vale preguntar y mucha gente sí lo piensa, ¿no? Y es importante aclarar ese concepto. Ahorita les explicaré por qué. Pero bueno, con eso comenzamos, ¿no? Y bueno, aquí obviamente pues, tengo que decir mi descarga responsabilidad. Me lo pide la empresa, obviamente yo no vengo aquí a hablar como en nombre de Woodside, desde luego hablo desde mi posición de director político de Woodside, pero lo que está aquí no representa la posición de Woodside, de sus filiales, etc. ¿no? Bueno, ese lenguaje que usted
No lo vamos a demandar. Así es, ni a mí. Fíjate. Pero bueno, entonces, los objetivos con lo que quiero que se queden de esta breve charla son tres. Brindar el contexto jurídico actual de la industria, particularmente de la exploración y extracción, pero si quieren que hablemos de otras industrias de hidrocarburos, otros subsectores, como otros podemos hacer también. Establecer conceptos claros y prácticos de la industria, y esto otra vez enfocado a que logren comprender un poco mejor cómo funciona la exploración y la extracción en proyectos internacionales. Y propiciar la discusión de aspectos relevantes, ¿no? De esas posibles diferencias o disputas en el futuro que vendrán. Y bueno, aquí rápido, esta parte la voy a pasar rápido. Si hay algo que quisieran comentar o que me detenga, me dicen, no, pero digamos, son conceptos relativamente básicos del sector. Y bueno, desde 1917, este texto de la Constitución ya está así: el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, son propiedad de la nación. Ojo, no de petróleos mexicanos. Eso es bien importante que lo entendamos. El dueño del petróleo en México es el Estado, que en su momento encargó a Pemex producirlos, es otra cosa, pero nunca le dio la propiedad. Y en ese sentido, desde el 58 tenemos una ley, que es la ley del ramo del petróleo, reglamentaria del artículo 27 constitucional, y aquí nada más subrayé algunas cosas importantes que luego espero que comprendan por qué las estoy señalando, ¿no? Que es, solo la nación lleva a cabo la explotación del petróleo. Puede encargársela a quien sea. En su momento el Congreso decidió a Pemex, pero puede ser a los particulares, puede ser a una asociación, a un fideicomiso. O sea, la nación es quien decide a quién le encarga la explotación y la extracción. Definieron la industria petrolera en ese entonces como la exploración, la explotación y la refinación, entre muchos otros, transporte, distribución, etc. Y lo que les decía el artículo 4, en esta ley reglamentaria, no en la Constitución, fue donde se estableció que Pemex llevaría a cabo de manera exclusiva estas actividades, ¿no? Estoy hablando del 58. Y en el artículo 12, desde entonces se preveía que la industria petrolera, en lo no previsto por esa ley, era una actividad mercantil, ¿no? A mí se me hace interesante eso porque siempre se ha visto como un tema completamente administrativo, y en realidad no, desde el 58 ya la ley la contemplaba como una actividad mercantil. Desde luego, hiperregulada, pero es una actividad mercantil. Pasamos al presente, ¿no? Al presente al menos en texto. Y bueno, ¿qué estableció la reforma energética de 2013? Como pueden ver, en realidad no hubo cambios tan sustanciales a lo que ya estaba en la Constitución. Básicamente se confirmó la propiedad de la nación de los hidrocarburos y el subsuelo, pero se otorgó la posibilidad a privados y a Pemex de extraer esos hidrocarburos mediante contratos. Y Pemex lo puede hacer mediante contratos o mediante asignaciones. En el 25 se estableció que sería el sector público que de manera exclusiva llevaría a cabo estas actividades que se consideran estratégicas. Y los transitorios, así más rápido, los tipos de contratos que se establecieron, entre otros, son los de producción compartida de licencia, que son los únicos que existen hoy en día en México, pero también existen los de utilidad compartida y los de servicios. Pero durante la reforma energética, bueno, todavía estamos en ese marco, pero cuando esto estaba vigente en la práctica, no se determinó utilizar los de utilidad compartida ni los de servicios, y por eso solo tenemos una serie de producción compartida. Y en el octavo, igual, se estableció que las actividades de exploración y extracción son de orden público y de interés social. Esto es importante para efectos del uso de la tierra, posibles suspensiones en caso de amparo, etc., ¿no? Y bueno, aquí perdón por la cantidad de textos, prometo que luego voy a tener ahí unas imágenes. Pero bueno, aquí otra vez nada más ya repasando lo que hoy en día dice nuestra ley de hidrocarburos, que es exactamente lo que decía la ley del 50, perdón, es la misma ley del 58, pero desde luego con contenidos distintos. Es una ley reglamentaria del artículo 27 y del 25 en cierta medida. La CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es quien otorga estos contratos.
los contratos deben de contener, y lo pone como una obligación, cláusulas de resolución de conflictos. Y prevé la posibilidad de que esas cláusulas de resolución de conflictos se pueda prever el arbitraje. Bien importante, el artículo 22 dice que los contratos se regulan por la ley de hidrocarburos y su reglamento, pero en todo lo no previsto en esos dos instrumentos se deben referir al derecho mercantil o a la legislación mercantil y al derecho común. ¿Por qué digo que es importante? Porque el regulador en la práctica, lo que no tiene la ley de hidrocarburos, dice no, pues me voy a la ley federal de procedimiento administrativo. Y eso no es correcto. La ley dice que se tiene que ir al derecho mercantil. No obstante, la CNH siempre dice, es que yo no tengo que me regule fuera de la ley de hidrocarburos, me voy a la defensa, ¿no? Vete al derecho mercantil. Y es algo que no hemos logrado transmitir las empresas y los abogados a la CNH. Es un punto interesante. Desde que se creó la Comisión Nacional de Contratos. Sí, así es. Y el derecho común tiene un código, código federal civil. Correcto, es un código mercantil. Sí, todo federal, todo legislación federal. Correcto. Es exclusiva jurisdicción federal por el sector hidrocarburos. Y bueno, para cerrar esta parte inicial, que digamos era la que quería pasar más rápido, quiero que se queden con estas ideas, ¿no? Pemex es un jugador más de la industria, ya sea como contratista o asignatario. No es un regulador, es decir, Pemex no fija las reglas, no otorga permisos, no pone tarifas, no autoriza ningún tipo de actividad. Es una empresa más, propiedad del Estado, pero no tiene otro carácter más que eso. Y tampoco es dueño de los hidrocarburos. Igual que Woodside, igual que Eni, igual que cualquier empresa petrolera, tiene derecho a explotar hidrocarburos mediante una asignación, mediante un contrato, y se le puede revocar o se le puede rescindir según corresponda, igual que a los particulares. Bueno, los CCEs facultan a los contratistas en llevar las actividades por cuenta de la nación, también importante. Y los CCEs se rigen por la ley de hidrocarburos y su reglamento, y lo que se ve hecho del derecho común. Aquí me detengo, y más adelante voy a hablar de esta sentencia. En el 2023, la Suprema Corte, no está claro qué quiso decir, pero empieza como a decir que estos contratos son de obra pública, ¿no? O sea, de alguna manera son contratos públicos, lo cual es preocupante. Pero bueno, ahorita hablamos de esa sentencia. Por eso ya aclaro el asterisco de, no obstante lo que dice el artículo 22, al parecer la Suprema Corte pudiera estarlo viendo de manera distinta. Perdona que tenga adelante por la multiplicidad de dependencias y entidades que están involucradas. De repente te toca ver a cómo registrar el petróleo, que depende del Banco de México, de repente te toca ver a Hacienda, que tiene que de ahí deriva esa sentencia, donde pues en realidad como que la Corte lo que supongo que nos explicamos adelante, básicamente lo que dice es tu contraparte mercantil, que es la CNH, correcto. Los otros sí son una especie de autoridad administrativa que supervisa el contrato, que está involucrada en el contrato, pero que no puedes demandar a sujeto a temas de derecho mercantil, ¿no? Ni siquiera se le temas arbitrales, pero... Ahí creo que la parte que pudiera, que resulta interesante y a lo mejor ustedes la pudieran resolver, expresar de la forma en la que yo, es que técnicamente tu contraparte es el Estado mexicano, no la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es un agente que representa al Estado y como un mandatario ahí firma el contrato. Ahí está la diferencia, donde todas las autoridades del sector en realidad sí son parte de ese contrato. Pero bueno, eso sí es un tema muy... creo que no lo vamos a resolver aquí, pero ahorita lo digamos. ¿En qué momento se petróleo cuando se extrae? Cuando se extrae del suelo, sujeto al pago de contraprestaciones. No necesariamente por extraigo ya tiene que estar pagado. O cualquiera que lo extraiga ya es del petróleo. Quien tenga el derecho a extraerlo legalmente, una vez extraído y haya pagado las contraprestaciones. Es importante porque en caso de un accidente, claro, la responsabilidad es correcto. Así es. Es un muy una vez que sale del subsuelo, siempre y cuando se hayan pagado las regalías, contraprestaciones, quien tiene derecho a extraerlo es titular del hidrocarburo, a menos que ya lo haya vendido como depósito.
Pero bueno, ahí sí ya hay muchas variantes de cómo se maneja el petróleo después de salir del pozo. Y finalmente, recalcar el tema de las actividades estratégicas, ¿no? Creo que hoy es un punto muy importante con eso de la ley de amparo, las reformas al Poder Judicial que posiblemente vengan, todos los cambios que se vienen jurídicos, digamos, a nuestro marco legal. Esta designación de actividades estratégicas puede ser una luz en el camino para que no, digamos, juzgados, etcétera, no detengan estas actividades simplemente por caprichos políticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí hay una oportunidad. Y bueno, aquí, nada más para darles una idea. Adelante, claro. Esta acotación que hiciste sobre la actividad estratégica y la antigüedad, entonces, con la reforma de la ley de amparo, aplicar para nosotros, en el caso particular, que tú lo ves como algo positivo, estamos diciendo con parte específico por parte del Estado que ellos, a través de cualquier recurso, quisieran suspender las actividades de exploración. Exactamente, porque ahí tu argumento pudiera ser, oye, yo soy un contratista del Estado y hago estas actividades por cuenta del Estado, no las hago como en mi cuenta particular. Si me detienes, tú estás dependiendo del Estado de la explotación de recursos naturales. Eso obviamente es muy criticada la reforma. Así es. Creo que es la primera vez con todo sentido que podría ser en beneficio, en este caso, un gobernador. Desde luego que el argumento es complicado, ¿no? Porque estás hablando ya de temas políticos y si los jueces ya no son independientes, ¿no? Sí. Es lo mismo, ¿no? Pero bueno, o sea, es una forma distinta. Yo no conozco a los redactores de la reforma constitucional personalmente, pero yo creo que ese énfasis en estratégicas lo estaban poniendo por ese camino. Es decir, en algún momento el gobierno cambiará. Necesitamos darle salida a que las actividades que son generadoras de recursos para el Estado no se detengan. Por caprichos incluso locales, a veces, ni siquiera federales. Puede ser alguna ley o ordenanza local, pues con eso se defiende. Bueno, esta plataforma que ven atrás es del proyecto Trión. Desde luego es un render. Esta plataforma está en construcción. Esta va a estar flotando a 2.500 metros de tirante de agua. Es decir, del agua al subsuelo habrán 2.5 kilómetros y el campo Trión está abajo de eso. Y ahí se va a estar produciendo el petróleo, se procesa en medio de la nada, no hay ninguna infraestructura, todo se está desarrollando de cero. De ahí se enviará a un buque-tanque de almacenamiento y de ahí se exporta a los mercados extranjeros o al territorio nacional. Ahorita les enseño para que dimensionen el tamaño, una comparativa con el Estadio Azteca. No es la primera vez que se construye una instalación de esta naturaleza en México. Pemex es desde luego nuestro socio con el 40% y Buxa con el 60%. Esto debería estar operativo en el 2028. Ahorita está en etapa de construcción. Y bueno, ahora sí, pasando a la parte más de negocio o técnica de la industria, ¿no? ¿Cómo funciona un proyecto de hidrocarburos digamos, de alto calado o de gran escala? Y este es el diseño que tienen los contratos para explorar y producir hidrocarburos en México, la CNH. Primero, pues el título habilitante, lo que nos permite llevar a cabo las actividades, es el que les mencioné antes, que es el contrato de exploración y extracción. Antes de que llegara la administración, la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, era quien, mediante una licitación, otorgaba esos contratos. Desde que llegó la administración actual del presidente López Obrador, no han otorgado un solo contrato. Entonces, todos los que están vigentes son del 2015 al 2018, si no mal recuerdo. Y bueno, una vez que se firma el contrato, tienes que ubicar un prospecto exploratorio, es decir, en esta parte del campo o del mar, sospecho que hay presencia de hidrocarburos, entonces identificas el prospecto exploratorio. Vas con la CNH y le dices, oye, yo tengo un plan para explorar hidrocarburos en esta zona, detallo todas las actividades que eso conlleva, perforación de pozos, si es en agua, pues traer un drillship, un barco de perforación, una plataforma de explotación, permisos ambientales, permisos de todo tipo, traer tripulaciones extranjeras a veces, contratar personal mexicano. La verdad es que es
una operación bastante compleja logísticamente, sobre todo en aguas. Y bueno, ese plan de exploración detalla todos esos puntos. Pero ¿por qué al Estado le interesa saber cómo lo vas a hacer? No sé si alguien quiera responder eso. O sea, ¿por qué el Estado dice, oye, yo quiero saber cómo lo vas a hacer y quiero tener el detalle, cuántos pozos vas a perforar y qué vas a hacer? Me regreso al punto inicial, porque el Estado es el dueño del petróleo. Es como si tú rentas la casa y tu inquilino te dice, oye, voy a tirar esta pared y voy a poner esta ventana. Entonces, no, tienes que pedir permiso. Es lo mismo. El Estado dice, yo soy dueño del petróleo. Si tú haces un mal trabajo perforando, que no me quiero poner tan técnico, pero si haces una mala perforación, si tenías 100 millones de barriles, puedes disminuir ese volumen 80. Entonces yo tengo que saber que lo vas a hacer bien, cómo lo vas a hacer, y si es lo que más me conviene a mí como Estado y no a ti como contratista. Porque no necesariamente descubrir petróleo es bueno para los dos. Puede que una forma de sacarlo sea bueno para el Estado y mala para el contratista y viceversa. Entonces la CNH siempre está buscando que tú lo extraigas de la manera que más le convenga al Estado, cuando el precio está mejor, hay muchas variables. Entonces, sí, les digo que es más por costos, ¿no? Porque claro, dependiendo de la modalidad. en la producción compartida entra el tema de costos. En la licencia no. En la licencia del Estado no importa cuánto te cueste. Si quieres gastar 100, ahí no vas a pagar lo mismo. En producción compartida sí me interesa que te gastes lo menos posible para regresarte lo menos posible de tus costos. Y desde un punto de vista recaudatorio también, sumo que lo hacen para saber proyectar a nivel presupuestal También. las condiciones que se van a generar. Y las reservas. ¿Cuántas reservas vas a meter al inventario? Si lo haces así, tienes proyectado, por ejemplo, 1.080 millones de barriles, yo lo subo eso a mi inventario de reservas y eso le da valor al país. Bueno, entonces, ese es el plan de exploración. Suponiendo que todo salga bien y el éxito de exploración es del 20%, más o menos. O sea, de cada 10 pozos que se perforan, y les estoy diciendo que en aguas profundas un pozo cuesta como 50, 60 millones de dólares en aguas profundas, cada pozo. 20% tienen éxito. Entonces, un Shell, Woodside, un Exxon, le mete 50, 60 millones de dólares, no encuentra nada. El Estado dice, gracias por participar, que te vaya bien. El Estado no gasta absolutamente nada. Suponiendo que hay un descubrimiento de esos pozos, entonces ya pasas a un plan de evaluación. Es decir, voy a evaluar en realidad cuántos hidrocarburos hay en el subsuelo, mediante la perforación de pozos, mediante estudios geotécnicos, etc. Y otra vez la CNH te tiene que decir, sí, está bien, estoy de acuerdo cómo lo vas a hacer, adelante. Y tienes un cierto plazo para hacerlo, aparte. No te puedes tardar lo que tú quieras. Suponiendo que todo sale bien y en esa evaluación dices, oye, ¿sabes qué? Esto es un descubrimiento comercial. El descubrimiento comercial es, no todo el petróleo que se descubre se puede sacar. Puedes tener 500 millones de barriles en el piso, que es una cantidad enorme, es más o menos lo que te tiene. Pero puede que la inversión que necesites para sacarlo no te dé lo suficiente para recuperar esa inversión. En nuestro caso son 10 billones de dólares. Si el producto que está ahí abajo no te da para sacarlo rentablemente, lo vas a dejar ahí. Entonces, está en descubrimiento, pero si no es comercial sacarlo, pues ahí se queda. Y finalmente, otra vez, ya tuviste el comercial, todo está bien, dices, aquí hay petróleo, lo voy a sacar. Bueno, entonces haces un plan de desarrollo. En ese plan describes todo lo que vas a hacer, todas las instalaciones que vas a construir, todas las inversiones, todo el personal que vas a requerir, toda la infraestructura, etcétera, dónde lo vas a comercializar. Y otra vez la CNH te dice, te lo apruebo y adelante. Nosotros la CNH nos aprobó el plan de desarrollo, si no me recuerdo, en agosto del año pasado, un horizonte de producción en el 2018. Y no cumplir con esas metas y con esos compromisos del plan de desarrollo posiblemente son incumplimientos del contrato de exploración que pueden resultar en la rescisión. No es nada más. O sea, ya sabe cuánto hay en ese. Es un estimado con base en las mejores prácticas de la industria, no es preciso al litro, digamos, o al barril, pero sí, esas inversiones difícilmente se pueden hacer sin una certidumbre de que los barriles están. Puede cambiar las circunstancias de precio y muchas cosas y deja de ser comercial. Eso es un riesgo que asume Woodside y Pemex. Pero hoy en día es comercial esta
Ahí en el caso particular de ustedes, el 40% se va a pedir. Entonces tiene que ser viable por el 60%. Así es, así es. Ahorita les platico un poquito de Trión si quieres con más detalle. ¿Cómo distribuyen ahí los costos? Igual, 40%. Pemex pone el 40%, el 60% de los costos de operación. Y de construcción. Después del carry, ¿no? Porque hay un carry. Sí, ya me la aquí es muy complicada, pero sí. Está, Sí, no. Por no seguir el proyecto, por no seguir. No, simplemente. O sea, parte de la licitación de este contrato conllevaba un acarreo, Sí. como $1.2 millones. Sí, Que eso sí se pagan exclusivamente por Woodside. Y ya pasado ese umbral, entonces ya ahí sí se distribuye ese 60-40. Sí, nomás para aclarar al público. Cuando hablamos de millones, estamos hablando de miles de millones de dólares. Miles. Miles de millones de dólares. O sea, como 18,000 millones de pesos por cada millón. Si quieren, les platico rápido de Trión, del contrato de licencia de Trión. Trión fue un descubrimiento, es un campo en aguas ultraprofundas en el Golfo de México, cerca de la frontera marítima con Estados Unidos. Pemex lo descubrió en 2012, previo a la reforma energética. Llega la reforma energética, Pemex pues en ese momento determina: yo no tengo el dinero, ni la capacidad, ni la experiencia para operar un campo de este tipo, que la verdad sí requiere de una tecnología y es una complejidad bastante alta. Entonces dice: ¿sabes qué? Voy a usar lo que me faculta la ley de hidrocarburos, que es asociarme con un particular y migrar mi asignación, que en ese momento era la asignación a Trión, no me acuerdo el número, a un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos con un socio. Y una de las variables que puso la Secretaría de Hacienda para poder hacer esa migración es que el socio, que como Pemex ya tenía el activo, que era el descubrimiento Trión, dice: oye, tú eres el dueño, o sea, bueno, para no debo decir dueño, tú ya tienes el derecho del Trión, ya le metiste lana, que el tercero que venga a operarlo, tu socio, pues te pague guante, como ya hacen en términos comunes. Y ese guante, que se llama acarreo o carry en inglés, es de todos los gastos de desarrollo, tú vas a poner hasta, en este caso fue alrededor de $1.2 millones. Hoy en día seguimos en esa etapa, es información pública, no hay ningún problema en decirlo. Acabado ese 1.2 millones que nosotros pagamos Woodside, entonces Pemex ya tiene que venir y poner el 40% de todos los gastos. Sí. Gasto operativo, no inversión inicial. También inversión inicial. Ese 1.2 lo vamos a poner en la construcción de esta, del FCO, etc. Este es el FPU, que se va a llamar, claro. Nada más se los pongo en dimensión, va a estar flotando en el mar. Les digo, de ahí para abajo son 2.5 kilómetros de profundidad. Esto va a estar flotando a 3 horas en helicóptero de la costa más cercana. Entonces, la gente que vive ahí, mínimo está 3 horas de que lo vengan a llevar. Cualquier no es cualquier cosa, ¿no? Se escucha fácil, pero ya venir ahí 3 semanas seguidas y no riesgo importante. Bueno, y esta es una comparación real, o sea, no está exagerada. Este es el tamaño real. Este es el bueno, ahora sí, pasando un poco más a la materia que les interesa o no, a lo mejor ustedes quieren hablar más de otras cosas y para eso estoy aquí. Pero digamos, pasamos a la parte de arbitraje, ¿no? Los contratos para la exploración y extracción. Adelante. En su momento conocí muy bien al presidente Víctor. A ti, claro. Sigue siendo usted Víctor, que fue muy poderoso en Australia y cómo se suena, y cambiaron de nombre. No. BHP Víctor, y ahora BHP se deshizo del negocio de petróleo. Y Woodside, que es otra empresa australiana, se adquirió ese negocio de petróleo y ahora todo se llama Woodside. Pero digamos que la estructura interna de petróleo de BHP es la misma, simplemente ahora es Woodside. Jurídicamente fue una fusión entre esos dos negocios, pero se puede ver, digamos, de fuera como una adquisición. Pero jurídicamente sí fue una fusión. Que tuvo, por ejemplo, muchas macetas, y porque lo hacen así, todo tiene. Claro, así es. Perdón, gracias. No, claro. Y bueno, nada más rápido resumo la cláusula arbitral de los EIAs, que yo creo que la mayoría aquí conoce muy bien. Todos los contratos de exploración y extracción que los contratistas o los privados han celebrado con el Estado a través de la CNH tienen como resolución de disputas el arbitraje judicial.
no hice la verificación de los 111, pero estoy seguro que todos tienen como sede la Haya y el mismo reglamento de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Según ustedes si lo dominan, pero estoy casi seguro que es. En estos dos ejemplos estoy seguro, los demás tendrían que ser también. La única diferencia es desde la ronda 1.1 de 2014, de diciembre de 2014, por ejemplo, Trión, son los que les pongo ahí. La autoridad instructora es distinta y se incluye expresamente el lenguaje en cuanto a la ejecución conforme a la Constitución de Nueva York y la confidencialidad del procedimiento. Esos dos textos no estaban en la ronda 1.1, que fue el primer contrato que se firmó. Quizá no sean materiales, pero ahí están, ya hay ciertos demás. Es muy buen cambio, pero bueno. Pero por eso, dice quizá, por eso no aseguré. ¿Y qué más les puedo decir de eso? Bueno, 3 árbitros. Y también lo importante es que se incluye la posibilidad de arbitraje para daños y perjuicios en caso de que la rescisión administrativa no sea favorable al Estado. Eso en la 1.1 muestra. Entonces queda sujeto si te tienes que ir a tribunales a reclamar esos daños y perjuicios, o también puede ser el arbitraje. En nuestro caso está claro que puede ser a través de la arbitraje. Ya es un derecho público. Los daños y perjuicios de una rescisión. Exactamente, aquí, si quieren, le hago aquí un paréntesis. A lo mejor debe incluir la rescisión administrativa, pero me iba a llevar toda la hora de ella. Pero bueno, los contratos, todos, por ley, tienen una cláusula que se llama rescisión administrativa, además de una rescisión contractual, digamos, tradicional, civil. Esta administrativa es unilateral del Estado, porque ocurrieron 7 u 8 eventos especificados en la ley. Le da al Estado el derecho de rescindir el contrato administrativamente, y en contra de esa determinación no procede el arbitraje. Únicamente pueden escuchar esos casos los tribunales federales, lo cual desde luego preocupa. Hoy está cambiando este tema de los tribunales federales. Si de por sí preocupaba antes, hoy es algo frío. Pero bueno. Ahora, No tengas miedo al pueblo, dijo la el pueblo no. Eso dijo la abogada. Pero bueno, tenemos que aprender a vivir con eso. Otro contrato importante, pero esto ya es privado, esto ya no es un derecho público per se, son los acuerdos de operación conjunta. ¿Qué son? Son los acuerdos entre empresas petroleras para llevar a cabo un proyecto, así en términos muy sencillos. Woodside tiene un acuerdo de operación conjunta con Petróleos Mexicanos, con Pemex Exploración y Producción, en el cual se establecen lo que me preguntabas, costos, cuándo paga, todo eso, ¿no? Y estos acuerdos de operación conjunta, les repito, son de derecho privado, pero en el caso del Trión era parte de la licitación. Como era una empresa productiva del Estado migrando una asignación, era obligatorio que el modelo de acuerdo de operación conjunta también fuera parte de la licitación. Entonces es público, si ustedes se meten a la página de la CNH, pueden ver los términos y condiciones de ese contrato. Es el único acuerdo de operación conjunta que es público. Todos los demás entre particulares, entre Shell y un Qatar Energy, entre un Eni y Citla, etcétera, son acuerdos privados, esos sí no son públicos, y regularmente entre empresas internacionales se rigen por el hecho del Reino Unido, de Texas, o de Nueva York, o de muchos lados, pero normalmente la que predomina es el Reino Unido. Es como el símil quizás sea de un NOA o un acuerdo de cooperación conjunta sería un convenio de accionistas, ¿no? Sí. O sea, la diferencia es que el convenio de accionistas regula la sociedad, aquí el acuerdo de operación conjunta regula el proyecto de, digamos, sociedades o miembros o partners desincorporados. Así es, estos acuerdos de operación conjunta, su principal virtud es que no hay una sociedad entre ellos. O sea, es un acuerdo únicamente, es un arreglo contractual meramente, pero no entre socios. No hay una sociedad, no hay un fideicomiso, no hay lo que le llaman los americanos una sociedad minera, ni nada. ¿Sí? Son partes separadas, simplemente se ponen de acuerdo en cómo se van a dividir los derechos y obligaciones para explotar el campo, cómo desarrollar.
Te veo con dudas. ¿No? Muy interesante. Joint Operations, Es una figura que está regulada en el derecho, es nada más. No, es completamente privado. Hay jurisdicciones que tienen desarrollado case law, bueno, libros y libros, pero completamente privado. O sea, la ley no te dice cómo tiene que ser tu acuerdo de operación conjunta. Lo que sí te pide la ley de licitaciones es que presentes una copia de ese acuerdo al regulador, al CNH, para saber que sí están asociados, nada más. Pero no te dice qué tiene que decir. De acuerdo a la aplicación obligatoria de la ley que estaban diciendo, tendrías que irte al código, tendrías que responder al código civil federal. No, porque estos contratos se pueden regir por derecho internacional. No necesariamente pueden regirse. Si hay inversionistas mexicanos, y los hay, pueden haber acuerdos de operación conjuntos, pero no tiene que seguir la ley de operación. Es completamente privado. Gracias. Y bueno, aquí nada más, lo que ya lo leyeron, pero algo importante, hay una asociación que se llama la Asociación Internacional de Negociadores de Energía, antes conocida como Negociadores de Petróleo, había que subirse ahí al greenwashing, y esta es la que hace los modelos de acuerdo de operación conjunta que se utilizan internacionalmente. Es un borrador con muchas opciones, es decir, tú agarras el borrador, larguísimo, y te dice, si esta situación X, Y, escoge esta cláusula. Si esta situación, escoge esta cláusula. Así está muy para que, digamos, en cualquier jurisdicción se pueda utilizar el modelo, pero sigue estando orientado, yo creo que a un derecho anglosajón. Hay mucha terminología. Exactamente. Hay mucha terminología que es difícil llevarla al derecho mexicano todavía, o conceptos incluso. Que eso lo veremos en los arbitrajes que pueda haber. Y bueno, las asociaciones con PEMEX, como les dije, sí se tienen que regir, los acuerdos de operación conjunta, sí se tienen que regir por derecho mexicano, en virtud de la ley de petróleos mexicanos. La ley de petróleos mexicanos se obliga a que PEMEX celebre sus contratos bajo la ley de México, los acuerdos de operación conjunta particulares, porque son en México. Si se celebran afuera, puede ser de otro. Entonces, el acuerdo de operación conjunta de Trión es de los pocos acuerdos de operación conjunta grandes, de inversiones grandes, que están sujetos a derecho mexicano. Y también una declaración arbitral. Sí, también digo, esto lo puedo decir porque te digo que el modelo es público, es ICC y la sede es Calgary, en lugar de La Haya. Se eligió porque desde luego en su momento BHP quería Houston, también sería la Ciudad de México, la ciudad de energía más cercana, digamos, de Norteamérica, pues Calgary. Entonces es como el foro militar del problema. Ahí yo tengo una pregunta. Adelante. Aprovechando para este tema. La sede te vincula el derecho arbitral aplicable. En principio, yo pensaría que por ley de Pemex no puedes pactar derecho distinto al mexicano. Entonces creo que ahí es un tema que perdieron de vista, no solo a nivel nueva, sino también a nivel de licencia. El que hayas designado como la sede en la AIA también está correcto o cierto riesgo de invalidez, porque la ley de hidrocarburos te dice que todo acuerdo arbitral debe ser en términos de título cuarto y libro quinto del Código de Comercio. Entonces, ahí tienes cierta contraposición y que ya poniéndote los guantes en el caso la CNH pudiera querer declarar la invalidez de la cláusula contraria. Y lo mismo para Pemex. Lo mismo para Pemex con Calgary, ¿no? En su momento se le hizo ver, pero no quisieron hacer caso. Creo que confundieron sede con lugar. Con lugar, y aquí en este caso sí es lugar. Bueno, no, la verdad creo que sí es sede, de acuerdo, sí es sede. Y los de licencia no recuerdo si es lugar o sede. Es lugar, ¿no? También es sede. Y Adelante. creo que el acuerdo de operación conjunta existe al amparo de tu contrato Sí. de sanción. Me llama la atención que haya cláusulas arbitrales que no son idénticas. O sea, puede existir reclamos que se generen exclusivamente conforme a las regulaciones de la ley y que de ninguna manera genere un incumplimiento. O sea, o más bien la pregunta es un incumplimiento que podrá generar ambos contratos y en ese sentido pues podrías tener ahí un problema en cuanto a cuál la cláusula. Pues mira, nosotros somos los operadores. ¿Qué quiere decir? El operador es el que hace todo. Pemex simplemente está sentado en un comité operativo que ahorita voy a hablar de eso y nosotros hacemos todo. Pemex únicamente
cumple los llamados de capital o de cash en su momento, y desde luego vigila que todo se esté haciendo conforme a lo que dice el acuerdo de operación conjunta. Si nosotros como operador incurrimos en un incumplimiento en la licencia, eso pudiera también ser un incumplimiento del acuerdo de operación conjunta. Entonces sí puedes llegar a tener un arbitraje en el YOA y aparte un arbitraje en el contrato de exploración, o sea, al mismo tiempo. Pero serían partes distintas, ¿no? Serían partes y procedimientos distintos por completo. Y que entonces resalta que si no son iguales las cláusulas de arbitraje y sobre todo el reglamento que les aplica, una posible acumulación de los procedimientos se puede... Pudiera ser si la materia del arbitraje es la misma, es decir, si yo estoy peleando si pasó o no pasó cierta circunstancia bajo el contrato de exploración y extracción, y es lo mismo que estoy argumentando con la CNH o con el Estado mexicano, pues sí pudiera haber ahí sin duda, o sea, la conexidad en cuanto al fondo sin duda existe, sobre todo en un supuesto de esos. La bronca es que si tú tienes un procedimiento que por un lado es bajo reglas de ICC con sede en Calgary y del otro lado tienes la Haya, pero que es de Naciones Unidas. De Naciones Unidas, la acumulación de esos procedimientos sería casi imposible. Y aparte de lo que la operación conjunta demandaría solicitud de incumplimiento a Pemex en el contrato de exploraciones a la CNH. Con parte de las partes son distintas. Correcto. Sí, es estratégico, ¿no? Entonces, ahí poder poner drenaje que conveniencia, no solo en cuanto a reglamentos y sedes, sino a quien quieres tener de manera responsable del lado. Y creo que a la luz de las licencias también tienes una obligación solidaria contra la CNH. La CNH se podría ir contra el que no es operador, contra Pemex en este caso, y que Pemex a su vez tendría que repetir a nivel yo, ¿no? Entonces sí, completamente de acuerdo con que puede haber ahí procedimientos paralelos por no tener una cláusula de o buscada. Lo interesante de todo esto es que para ustedes les va a tocar. Pero, créanme, estos arbitrajes de alguna u otra manera van a llegar. No estoy diciendo que a nivel Pemex, pero sí a nivel CNH seguramente habrá diferencias con el Estado y los particulares. Y todo por primera vez se va a poner a prueba. A ver cómo funciona, a ver cuál fue la intención, a ver todo esto que estamos platicando aquí se va a tener que resolver. Y va a quedar un precedente. Es lo que no hay en México hoy en día, precedentes del tema de resolución de disputas de este tipo de contratos petroleros, incluidos los acuerdos. ¿Y ahí por qué crees que eso ya va a pasar, apenas va a empezar a pasar? Ahorita les digo por qué, o sea, digamos, es por los tiempos, ¿no? Pero ahorita... la luna de miel, ¿no? De que todo bien, todos somos amigos, empiezan a... Lo que les decía de... Perdón, este proceso, muchos de los que firmaron en 2014, 15, 16, 17, ya agotaron esta parte y no hubo descubrimiento. Al no haber descubrimiento, pues se acaba el contrato, me retiro, y la CNH dice, espérame, me debes, no has limpiado bien los ductos, no has abandonado, me dejaste esta responsabilidad, no cumpliste con el programa mínimo de trabajo, me debes 60 millones de dólares porque estabas obligado a pagar un porcentaje, no te obligaste. Y ahí viene el dice, oye, no te debemos, si me debes, no, pues Hacienda, a ver qué dice, no, si te deben, entonces. Eso para los que no encontraron. Y también para los que encontraron y están reduciendo también, es que lo vamos a meter al detalle, pero puedes encontrar en un área muy grande y dices, aquí ya lo encontré, en nuestro caso anterior, ya solo me voy a quedar con este campo y regreso a la totalidad del campo y se da una reducción parcial. Toda esa reducción de kilometraje de la superficie, pues igual tiene problemas, ¿no? Que si lo limpiaste bien, impuestos, Cuando hablas de lo limpiable, estás hablando de los terceros dañados. Del abandono, o sea, yo perforo, tengo unas obligaciones de dejar ese sitio en perfectas condiciones, Si seguras. causaste daños a terceros, los que el derecho de tiempo es otro. De ¿Cómo tierra. están en control? Pero eso es bien delicado. En el caso de tierra, sí, y perdón que me enfoque mucho en aguas, porque es donde se me olvida a veces que también hay proyectos en tierra, sí, completamente. Los proyectos en tierra tienen esa particularidad de que hay terceros que son dueños de la superficie
superficie, pues hay daños ambientales, no nada más del particular, también del Estado, daños ambientales, digamos, al ambiente, no nada más el particular de su propiedad. En el caso del Blue Horizon, ¿tú crees? Hubo daños ambientales en la gente de Miami y todo eso, o sea, de aguas, ¿no? Sí, de Deepwater Horizon, así es, sí, tal cual. Entonces, ok, perdón aquí que la verdad es que la lista está súper resumida, pero tenía que poner aquí lo más importante, pero pudiera hacer una lista de 3 diapositivas de todo lo que contiene un acuerdo de operación conjunta. Es un documento de 80, 90, 120 hojas bastante complejo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se define cómo vas a invertir billones de dólares. Entonces, la verdad es que sí llega a un nivel de detalle a veces extremo de todos los posibles escenarios, todas las cosas que puedan pasar en una industria que por sí es muy incierta. Y por eso mismo el contrato tiende a prever una cantidad de escenarios que simplemente hoy no vemos. Les pongo un ejemplo. El tema del radicalismo ambiental puede exacerbarse y al rato tienes un barco chocando contra la plataforma de protesta, ¿no? Es que prever ese tipo de cosas que ni siquiera las podemos prever. Entonces el contrato tiene que ser muy detallado. Y bueno, ¿qué cubre? La designación del operador. Les digo que en nuestro caso nosotros somos el operador. Nosotros llevamos a cabo todas las actividades. Pemex únicamente se sienta, nos observa, nos cuestiona, pero no opera el campo para nada. Nosotros hacemos todo. Las obligaciones y los derechos del operador. Aquí es bien importante este principio de no ganancia y no perjuicio. Ahí es una traducción literal, ¿no? No gain, no loss. Es decir, yo como operador no le cobro a Pemex. O sea, yo no debo de ganar por el hecho de ser operador. Mi dinero lo voy a ganar de mi 60% de la producción, si es que es negocio. Y en consecuencia, yo tampoco debo de perder por ser operador. Las responsabilidades y las obligaciones también nos dividimos en 40-60. Es decir, si nos demanda un tercero porque hicimos algo, pues Pemex lleva ese 40%, a menos que desde luego yo haya hecho algo, una negligencia grave, etcétera, también el contrato de fines. El procedimiento de aprobación de operaciones conjuntas. Yo creo que esto no me voy a meter porque sí es muy detallado, pero básicamente los acuerdos de operación conjunta permiten que las partes puedan hacer una operación conjunta, es decir, los dos van, o yo decido hacer un pozo yo solo, ¿no? Yo cubro ese 100% del pozo, pero también me quedo con los beneficios de ese 100% del pozo. Ya se vuelve muy complejo, pero existe la posibilidad de eso. El procedimiento contable, es decir, cómo llevamos todas esas cuentas de lo que se hace en la operación, cómo me quitan de operador y cómo designan un operador nuevo, las reglas para disponer de la producción, los remedios contractuales de incumplimientos, la cesión de derechos y retiro, es decir, hay reglas, yo no le puedo vender a un tercero mi participación, hay derechos de preferencia, igual, como dijo Fernando, un convenio de accionistas, similar a un convenio de accionistas. Y la resolución de disputas, desde luego, el arbitraje comercial. ¿Y los remedios contractuales tienen que ver con esfuerzos previos a activar la cláusula? No, hay muchas opciones. Qué bueno que lo preguntas. Por ejemplo, hay muchas formas de cómo cobrar, ¿no? Normalmente los temas de un YOA son adeudos, en medida están. ¿Cómo puedo cobrar? Me cobro con la producción, te diluyo tu porcentaje. Hay como 6 formas de hacer un remedio, ¿no? para antes de llegar a un arbitraje. Ya previsto, ya pactado entre las partes. Si pasa esto, yo tengo derecho a quedarme con X porcentaje de tu producción hasta que me pagues, ¿no? Y todo lo que eso va a conllevar en su momento. Yo lo veo muy complicado en el caso de la Dominicana. Pero bueno, así se pactó, así que hay poderes irrevocables para poder hacer para poder ejercer esos remedios contractuales. Digo, sí, está muy detallado, pero igual, en la práctica creo que va a tener sus retos poder ejercer ese tipo de derechos contra la empresa del Estado. Y eso lo saben todos los ingresos. No lo hacen ciegamente. Pero bueno, tiene que estar en el contrato por lo menos. Ya que no lo puedes hacer en su momento por razones políticas. Y bueno, ¿cuáles son las posibles controversias que yo veo, y esto digo a título personal, que pueden haber con los contratos con el Estado, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos?
Desde luego, el dinero, la recuperación de costos. En los contratos de recuperación de costos, básicamente lo que dice es, si tú le metes 100 para perforar y te costó 60, yo te reconozco esos 60 del Estado y, digamos, te lo devuelvo en producción. ¿Cómo lo obtienes? ¿Con alguna firma grande que te supervise como una de estas? Hay auditorías, pero o sea, el mismo contrato ya prevé cómo es la recuperación de costos, es un anexo 3 súper detallado. Porque no le incluye, ¿no? Sí, la Hacienda, ahí es donde entra Hacienda. Hacienda tiene facultades para auditarte y para verificar que esa recuperación de costos esté en línea con los lineamientos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y los lineamientos que emitió Hacienda para la recuperación de costos. Y la verdad son extremadamente requisitosos y por eso creo que ese va a ser el primer, la recuperación de costos. ¿Por qué? Porque el contratista dice, yo necesito recuperar lo máximo posible y el Estado dice, yo necesito que recuperes lo mínimo posible. No están alineados los intereses. Claro. Entonces ahí siempre va a haber una diferencia. Otro, lo que mencioné ahorita, el incumplimiento del programa mínimo de trabajo. Cuando se firmaron estos contratos, el contratista o los contratistas se comprometieron a llevar a cabo ciertas actividades, perforar un pozo, llevar a cabo sísmica, lo que sea, y todo tiene un valor. Si no se completó esa perforación, pues hay una pena convencional y se tiene que pagar eso. Igual, esos serán temas muy disputados. Oye, no lo pude hacer por X o Y, o no me dejaste, lo que sea. Hay muchas razones que decir porque no se hizo un programa. La obligación de llevar a cabo actividades petroleras. Es una obligación una vez que estás produciendo, seguir produciendo. Y el Estado te puede decir que saques este petróleo lo más rápido posible, pero obviamente sustentablemente. Y si dejas de producir, no vas a poder ganar. Pues también yo puedo parar mi producción por temas de seguridad, porque el mercado no está bien, etc. ¿no? Entonces ahí también podría haber una diferencia de intereses. Si puedes alentar un poco tu... Así es. Porque ahorita no lo quieres sacar. Y la CNH dice, no, dale, quiero ese dinero. es un compromiso de inversión. Daños y yacimientos es un tema más técnico, ¿no? Pero es lo que les mencionaba al principio. Perforas mal, dañas el yacimiento y pues las reservas bajas, ¿no? O lo contaminas, etc. Y eso está dañando la propiedad del Estado. El Estado te puede denominar. Accidentes, daños ambientales, incluso otros, ¿no? Una cantidad de cosas que pueden pasar. A la fecha, y ustedes a lo mejor saben más, no ha habido un arbitraje contra la CNH o contra el Estado. Pero como les digo, yo creo que es un tema que viene por los tiempos de sus contratos. Y ahí, digamos, en el entendido que hablando a nivel de otra exploración, dos tipos de mecanismos de resolución de controversias, uno administrativo, por causales administrativas, un mecanismo per se, pero bueno, una forma, y otro por tema, digamos, mercantiles comerciales, vis-a-vis CNH como un contrato. Sí. Ahí me resalta daños ambientales, o sea, no hay daños ambientales, por ejemplo, o sea, ¿tú crees que sea arbitrable? No, pero hay que recordar que nosotros estamos obligados a indemnizar al Estado por esos daños ambientales. Y su manera de cobrarlos sería mediante el arbitraje, ejecutando la garantía o lo que tengan que hacer, pero esos posibles daños ambientales. Estoy hablando de un daño ambiental tipo Deepwater Horizon. Sí, un banco donde me debes 30,000 millones de dólares. No hay, vas a tener que ejercer los recursos. no, hay 100,000. Entonces, o sea, por ahí voy más que como pagar una multa o algo así, que eso sí es más administrativo, ¿no? Sí. ¿Y tú consideras que el clima político es hacer esas disputas? No, tiene que ver, va muy atento? Yo creo que va más por los tiempos de los proyectos. Hubiera pensado, si me hubieras preguntado hace 5 años, te hubiera dicho, sí, este gobierno viene. Pero la verdad es que los contratos se respetaron. Creo que yo inteligentemente supo elegir sus batallas. Nada más no los contratos, pero digo, voy a dejar los que están ahí ya. Yo quería tener demasiados frentes abiertos con otras industrias, como para echarse encima a estos, ¿no? Que la verdad sí están acostumbrados a llevar arbitrajes en África, en Sudamérica, en donde me digas. Entonces,
Creo que no eran buenos candidatos para eso. Pero no, yo creo que no es por los tiempos, digo, perdón, por el contexto político, más por los tiempos. Perdón, aguanta los tiempos políticos. La reforma constitucional prevé desaparecer, así está. La CNH, ¿no? Tú lo arreglas rápido, o sea, perdón, ya sé que no es fácil, pero Pues, no sé, como que sabes que pues que responda a saber. hay mucha incertidumbre, pero digo, viéndolo prácticamente, se irá a CENER y el contrato se mantiene vigente. CENER como concesionario de los derechos. Llega a pasar, me imagino que cambia, ¿no? Sí, a ver, o sea, la empresa la francesa y entonces la organización de la administración pública va a cambiar. Eso sí sabemos que va a pasar, no tan abruptamente como posiblemente pase, pero mientras el contrato se ceda y alguien quiera sus derechos y obligaciones, pues la verdad es que el Estado es quien sigue siendo nuestra contraparte. Quien la represente, digamos, es un tema más regulatorio, más técnico, pero legalmente debería ser es tan fácil como cambiar la ley orgánica de la administración pública, ya la cambiaron en la ley, pero vas previendo este tema. Incluso así de buenas. Sí. Y no esperamos que los contratos cambiarían por ello. Claro, simplemente sería una sesión en el mundo mercantil o civil. Bueno. Y ahora sí, pasando a los conflictos más comunes en los acuerdos de operación conjunta, los YOAS, pues la aprobación de las operaciones conjuntas, el procedimiento contable, es decir, los centavos entre nosotros, incumplimientos de las partes, no pago, obligaciones y alcance de las facultades del operador, quitar al operador, límites de responsabilidad en indemnizaciones y sesiones y derechos de trabajo. Lo mismo que debería ser un convenio de accionista, no veo tanta diferencia. Y bueno, aquí ya empiezo a cerrar no sé cómo hacer la última parte. Creo que aquí espero podamos discutir un poco más, pero ya lo hemos estado haciendo, así que está perfecto si ya no hay más que decir, ¿no? Les quería traer a colación este tema, que la verdad desde que salieron los contratos, y Bernardo y yo lo hemos platicado, y Fernando miles de veces cuando estábamos en Dentons, esa dualidad del Estado, ¿no? Que la CNH por un lado, o el Estado mexicano, es mi contraparte mercantil, o civil, por así decirlo, pero por otro lado es completamente mi regulador. O sea, es una autoridad administrativa hecha y derecha. Entonces, ¿cuándo la CNH actúa con esa ejercicio de regulador y cuándo actúa como parte? Y se los aterrizo así. Si yo no tengo una notificación de la CNH, le debo poner los requisitos del artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o tiene que ser una carta como ustedes lo harían a cualquier contraparte, ¿no? Desde ahí tú ya empiezas a tomar decisiones si le estás dando carácter de autoridad, le estás dando carácter de contraparte. La verdad no tengo la respuesta, sinceramente, porque muchas veces las obligaciones de la licencia vienen de los dos. Hay una regulación que te dice que tienes que hacer esto y la misma obligación está en el contrato. Entonces, bajo cuál cachucha lo estás haciendo, ¿no? Yo no soy experto en ese tema, pero entiendo que pudiera tener implicaciones en un punto de arbitraje, si es autoridad o no. Eso habrá que depende del imperio por el cual lo esté haciendo, ¿no? Así es. Es evidentemente usando su autoridad y está usando. Creo que fácilmente podría tomar una parte y encontrarla como autoridad responsable. Y se ha hecho en algunos casos. Ya la Corte y sostuvo que sí es una cosa autoridad, no obstante lo que dice eso. Exactamente, que es lo que la sentencia que ahorita vamos a ver. Perdón. No, sí, pero creo, y según me dicen mis fuentes, ahí fue una decisión completamente política. La sentencia venía completamente al revés y hubo llamadas para que se cambiara. ¿De qué año? O sea, desde luego Lainez votó en contra, él es el artífice de la parte fiscal de la reforma ética. Esto tumba, en mi opinión, esa sentencia tumba la practicidad de esos contratos. Si tú ves a la Hacienda para efectos de recuperación de costos como una autoridad fiscal, se vuelve una pesadilla, porque administrativamente ya estás
a nivel de cartitas de impuestos, audítame, procedimiento del código fiscal, cuando debería ser todo bajo el aspecto de... Es que sí está ocurriendo, ¿no? O sea, el actuar de Hacienda conforme a ese precepto que sí está discutible. Sí. Sí, está ocurriendo así. Si ves lo que ocurrió, es la auditoría fiscal. Entonces, sin saber de esto que mencionas, hubo llamadas, uno ve los actos y dice esto bajo la perspectiva del amparo y del derecho administrativo es un acto que debe proceder. De acuerdo, pero en la ley se tuvo otra intención y así lo dice la ley expresamente, ¿no? La Suprema Corte lo interpretó diferente. Es decir, si son actos de autoridad según la... Ahorita lo vemos con detalle, porque creo que estamos hablando de algo que a lo mejor no todos tienen El plan maestro de Hacienda cada año, los últimos 2 años, ha metido a los hidrocarburos. Sí. Son hidrocarburos que pueden ser tapavinieros, pueden ser IVA, pueden ser... De acuerdo. Y bueno, aquí algunos conceptos que tienen que quedar claros para saber por qué esto es un problema, ¿no? O sea, otra vez, la CNH representa al Estado, pero el Estado no se rompe. Y existen diversas autoridades que participan en esos contratos. Hacienda, desde luego, la Secretaría de Energía para temas de ocupación superficial, Economía para temas de contenido nacional, el Fondo Mexicano del Petróleo para todos los costos y la parte financiera, ASEA, que es la Seguridad Industrial, la Comisión Reguladora de Energía para el tema de permisos de comercialización y otras, ¿no? Pero solo la CNH es quien firma el contrato en representación del Estado. Y aquí, por ejemplo, ya me meto el tema de esta sentencia, que es la Hacienda puede participar con 2 cachuchas, como autoridad fiscal, cobrando impuestos per se, o sea, ISR, impuestos sobre la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, el IVA, etc. Y otro, son las contraprestaciones mercantiles de los contratos. Es decir, lo que le pago al Estado por sacar el petróleo. Todo eso, conforme a la ley, conforme a la regulación, se debería tratar de manera mercantil porque es un contrato. Pero bueno, ahorita más adelante hablamos de lo que la Suprema Corte dijo. Y aquí dice, el artículo 36 dice que las determinaciones del Fondo y de Hacienda derivadas de la administración y verificación de los aspectos financieros de los contratos no se consideran a una autoridad. Eso está en la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Es importante contarlo, no está en la Constitución, que fue la Suprema Corte usó para decirlo contar. Y el artículo 38 igual, dice que la Hacienda y el Fondo Mexicano del Petróleo ejercen sus funciones sin perjuicio de las facultades en materia fiscal. Es decir, sí deja claro que hay una facultad fiscal y una facultad de representante del Estado de la parte financiera del contrato. Y bueno, esta es la sentencia que platicábamos, es de la sesión del 15 de noviembre del 2023. Se decidió por mayoría, eso es importante decirlo, por lo que dice la sentencia, digamos, no es obligatorio, simplemente es algo que pesa mucho en estos análisis. Y aquí yo traje lo que se hizo la parte más importante de esa sentencia, que es el párrafo 174, que dice que la Secretaría de Hacienda formalmente no es parte del contrato de expresión, sino que únicamente lo son el Estado mexicano por un lado y por el otro el contratista, ya sea una empresa propiedad del Estado o una persona jurídica privada. Pero entonces, si la Secretaría de Hacienda no es parte del Estado mexicano, pues, ahí sí yo estoy un poco perdido, pero bueno, todos los representantes del Estado pues, deberían ser partes del contrato, porque representan al Estado. Pero bueno, creo que es una discusión que es bastante técnica. Y luego dice que las resoluciones de la Hacienda respecto a la verificación de aspectos financieros de los contratos sí pueden ser combatidas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que de ahí vino este amparo. El contratista, en su información pública, Perenco, trató de llevar el resultado de esa auditoría llevado a cabo por Hacienda bajo el contrato al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El tribunal dice, oye, no, conforme al artículo que ahorita les cité, esto es un tema mercantil, no, yo no tengo jurisdicción para este tema, y les echa el recurso, se van al amparo, llega a la Suprema Corte, y la Suprema Corte sí les da la razón al contratista, dice, no, si es un acto de autoridad, debe admitirse
bueno, no necesariamente debe admitirse, sí por lo menos debe hacer el examen de admisión al Tribunal Federal sin considerar ese artículo 36 de la ley sobre todo eso. No estoy seguro si lo están diciendo no por otra razón, pero por lo menos sí se pronunció al respecto. Oye, Diego, Sí. perdón una pregunta, y no conozco el caso, pero ¿por qué intentar desde un inicio el irte a pelearlo al tribunal? No sé, Federal de es una buena administrativa, es si una tienes una cláusula de arbitraje en el contrato? O sea, ya de saque estás escapando a la cláusula de jurisdicción del propio. Yo creo, no sé, la verdad no sé qué estaban intentando hacer, creo que alguna razón buena de haber tenido, la verdad no logro comprender porque esto pudiera operar en su perjuicio, ¿no? Pero no sé, a lo mejor confiaban más en que lo iba a resolver fácilmente el tribunal sin imponer costos, no sé, la verdad, me inclino por costos, entonces creo que no detonar el arbitraje por el posible costo de un tema ya que caen de costo, no puede ser. No sé, estoy adivinando, la verdad. Y es interesante, obviamente desde el punto de vista del derecho administrativo, pues hay una cuestión ahí de fondo que es la CNH entonces puede vincular a la Secretaría de Hacienda para someter a arbitraje disputas. Que los dos son parte, los dos representantes, tú bien dijiste, CNH representó al Estado mexicano en ese contrato, pero representa a todas las dependencias, y ojo, es un tema que me parece que es de derecho administrativo, no lo pongo aquí, pero creo que por lo que leo del resumen de la sentencia no se van expresamente por ahí, pero creo que hay un tema de consentimiento. Hacienda consintió que en sus facultades recaudatorias, etcétera, se pudiera ir a la verdad es un excelente punto y creo que va a ser un tema con el que CNH va a batallar mucho, de que pues, yo como contratista tengo los problemas con Hacienda y CNH dice, oye, arréglalo Hacienda, porque me van a demandar a mí y yo voy a tener que resolverlo, y Hacienda pues dice, no, me deben tanto, oye, pues si estás así me van a demandar a mí, entonces yo tengo que llamarte al arbitraje, o sea, no tiene la facultad la CNH de, digamos, de estarnos obligando a cosas. ¿Y esos créditos son créditos fiscales? No, son deudas. No tiene facultad para irse a procedimiento de... No, bajo el contrato es una excelente pregunta, pero no, si son adeudos contra prestaciones, son contra prestaciones. A lo mejor ahí viene el Estado, a lo mejor esto estaba ya viéndose como un crédito contra... Porque Hacienda tiene otra cachucha donde sí audita y recauda fiscalmente a los contratistas. IVA, impuestos de actividad sobre hidrocarburos, varias cosas, pero no las contraprestaciones. Por eso les llamaban contraprestaciones, pero les llaman crédito fiscal, ¿no? Son adeudos bajo el contrato. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Sí, pero está muy interesante. ¿En ningún momento hablas del derecho? No, sí te mencionamos. El DUC son pero sí, los los otros derechos que sí son de los también de ustedes. Sí. Podría poder irse así hablar con un derecho que sea. Eso ya sería materia fiscal. No se maneja. No se ha manejado. No ha pasado. Nada más, entonces, con esta tesis, podemos. No es tesis, perdón que me. Se considera que son actos de autoridad. No, y por eso ahí entra el bullet, solo la sentencia. No creo criterio. No es influencia, es simplemente una sentencia, y como no fue por mayoría, no genera nada en realidad. Digo, desde luego que está ahí, lo puedes revisar y puedes ver hacia dónde se van a ir y se vuelven a pasar. No obliga a los. Y la postura de que sea por esta vía de derecho administrativo puede obligar a procedimientos paralelos entre un procedimiento arbitrario y un procedimiento. Sí, ese es el gran problema. Sí. Pero aquí la pregunta es para los analistas presentes. En un competadores completados, preguntas este tipo, te vas a tribunales, se resume, ¿no? Con estos argumentos. O vas a ir entonces el lado donde, bueno, si no se. No, se tendría que discutir aquí la. Sí, pasado, los activos. Sí, pero si te acuerdas al Estado mexicano, ¿Podrías promover medidas para que los arbitraje y los dijeras que esta resolución se quede sin ejecución hasta que no se resuelva el arbitraje? Pero pues ¿quién te va a decir? ¿Qué juez te va a quedar una medida?
Hay que confiar en el pueblo. El pueblo. El poder del No le digamos a la proceso. Perdón, Adelante. con la nueva ley general, el mecanismo planteamos su solución de controversias, tiene todo eso. Y se llama derecho administrativo, es lo que le dijeron un corte. Ya mencionaste ese programa, es derecho administrativo, no sé, como que va a ser muy amplio. Y también está prevista mediación, y está. Claro, ahorita no voy a dejar arbitraje, que no le gusta ningún estado, sobre todo, porque obviamente te dejas a un tercero. Pero el tema de buscar los otros que sí están, se podría. Sí. O no, o sea, los fiscalistas lo están Seguramente. no duermen. Y la verdad es que no he analizado yo particularmente el tema de esta nueva ley, precisamente porque ya tenemos la cláusula de resolución, ¿no? Pero valdrá la pena revisarlo. No sé si tenga algo para nosotros. No aplicarlo también. Se excluyó expresamente. Es un costo mucho trabajo. Porque se sentía que no traslado. Perdón, que el arbitraje, cuando dice que el arbitraje no. La versión original traía arbitraje y temas de derecho mercantil se trabajó muchísimo por eso. Creo que usted se refiere a que efectivamente hay una mención. Hay una mención de todo rico, una figura que habla con eso y alguien describió en la mesa de trabajo que había en Chiapas un régimen de arbitraje público. Pero el resultado se acabó dejándose claro que la ley dijo que qué bueno que toca usted el tema. No, sí, hay que arbitraje para evitar eso, justamente para evitar el principio de inseguridad del gasto público. No hay muchas cosas, yo creo que por ahí Gracias. Muy amable. todo, hay reformas, ¿por qué hay reformas de norma? a eso me refiero. A la ley. Sí, ahí mete eso y mete los fines fiscales. Pero eso está muy bueno y bien comentado. Muy amable. Gracias. Excelente, gracias. Y bueno, un poquito nada más como para poner en perspectiva qué puede pasar, ¿no? O sea, los cambios intempestivos en el legislativo, en el judicial, ¿no? Los contratos son de 30 a 40 años y pues siempre estamos sujetos a estas cosas. Una doctrina de 40 años en Estados Unidos, de un día para otro la cambia y sabrá Dios qué vaya a pasar. Básicamente lo que esta doctrina decía es la administración pública, digamos, tiene facultades de administración de disposiciones de leyes poco claras en la materia regulatoria y lo que dice ahora la Suprema Corte es no, se le regresa a los jueces y los jueces van a ser los que van a hacer eso. Puede ser bueno, puede ser malo, no sé. En mi opinión, siempre se debe, el técnico es quien debe interpretar una regulación técnica o una ley técnica. Pero bueno, tendré que especializar a los jueces en todas las materias. Y nada, lo traigo porque es un tema que salió la semana pasada. En realidad no es que tenga tanto contexto aquí en México, pero todavía. Finalmente, tocando ya el tema de las reformas constitucionales, de lo que presentó el presidente el 5 de enero de este año, que digamos un poco se olvidaron, y luego nada más hasta que ganó clave otra vez revivieron. Estos serían los efectos, digamos, más importantes para nosotros, ¿no? Pues esta reforma del Poder Judicial, como les mencioné, el tema de la recesión administrativa, pues como van a resolver estos nuevos jueces, que sean, la desaparición de la CNH y de la CRE y de otros órganos, desde luego que si bien pensamos que no afecta, no sabemos cómo va a venir finalmente esos textos, esos cambios y la legislación secundaria que acarrea esos cambios constitucionales. Y finalmente, Pemex, nuestro socio, pues la transforman ahí en una empresa pública del Estado. Yo no sé qué sea eso, que nadie sabe, con ustedes sí, no sé. Y bueno, ¿y qué acarrea eso? Regresa a la Administración Pública Federal. Hoy en día las empresas productivas del Estado están fuera, técnicamente, ¿no? Si hacen un análisis muy concienzudo, están fuera, y están fuera precisamente para que Pemex técnicamente pueda quebrar. No es un órgano del Estado. Si la hacen público otra vez, pues se regresa a la administración pública y sus bienes se vuelven impagables, etc. Hay muchas complejidades. Esta cosa sencillita que parece muy sencilla se puede volver muy compleja en la implementación. La modificación absoluta de tu contrato.
Así es. Entonces, por eso no sabemos qué va a pasar, pero digamos que es lo que tenemos que poner atención. Que hay un par de dudas. La licencia no trae cláusula de cambio en ley. No. Ni estabilización. Hay una cláusula de ajuste de impuestos por cambio de nuevos impuestos, pero Una no vez. es. Y el yo con Pemex. Pero fuerza mayor, sí, existe, pero hay fuerza mayor, etc. Pero si no, no hay cambio. Digo que, asumiendo que la nueva administración tiene un poco la visión de la pasada, que prefiera Asumiendo. y que tenga la visión de la pasada, ¿tú crees que tengan más incentivos para seguir favoreciendo Pemex, los efectos políticos que son una y la otra? Vista el cambio climático y algunos países que no quieren sacar la evaluación de los activos petroleros, algunos dicen que se hacen las proyecciones a futuro caen porque en 2030, 2050 ya no debemos andar en coches de combustión. ¿Cómo ve la industria? ¿Se ve amenazada o no es real porque pues México la población no puede pagar coches eléctricos? No sé. Sí. A ver, creo que es la pregunta más complicada. Ni mi CEO ni el secretario de Energía de Estados Unidos tiene la respuesta a esa pregunta. La verdad, porque lo han dicho 1000 veces que el horizonte del petróleo es 2025, luego 2032, en los 80 era 1996. Desde luego que sí va a haber un cambio, lo estamos viendo en los eléctricos, etc. Pero no es tan, desde mi punto de vista, completamente personal, sin ser ingeniero, sin estudiar esa materia. Es que lo que mucha gente no está viendo son los países tercermundistas, perdón que lo diga así, no están en desarrollo, que apenas están subiendo el petróleo. Digo, tú lo ves aquí como siempre tienen gasolina y gas, pero hay países que apenas empiezan a tener gasolina y gas y no van a tener Teslas, no tienen infraestructura eléctrica. Entonces una Angola, un Congo, dice, no, primero yo quiero gasolina, porque es lo que más fácil puedo hacer para moverme, y luego veré si empiezo a tener carros eléctricos cuando tenga infraestructura eléctrica. Entonces esa parte del crecimiento poblacional en África, en Asia, es lo que las empresas petroleras ven de por qué va a seguir aumentando el consumo, aunque los países del primer mundo digan, bueno, yo ya tengo mi Tesla, etc. ¿Quién sabe? Digo, estoy diciendo mi punto de vista, ¿no? Desde luego que no es lo mismo que antes y se tiene que descarbonizar la industria también. Acuérdate que no nada más son las emisiones de la quema de petróleo, también nos generan muchas emisiones en producir el petróleo. Y eso es donde sí están las empresas petroleras trabajando fuerte en reducir esas emisiones para la producción. O sea, Trión, esta plataforma, quema gas ahí para su electricidad, no hay otra forma de tener electricidad ahí arriba. Todas esas emisiones, pues, el chiste es poder secuestrarlas en algún momento, reducirlas al máximo. Eso sí está trabajando mucho la industria en reducir sus propias emisiones. Pero creo que todavía hay un mercado de petróleo importante, porque nada más es el transporte, petroquímica, propia generación eléctrica con gas. También de transición por excelencia. No, el gas es definitivamente tiene un horizonte más lejano que el petróleo. Pero sí. Difícil pregunta, la verdad. Creo que los países que han tomado la decisión de alejarse por completo se han ido arrepintiendo poco a poco. Alemania, Noruega, etc. Tomaron decisiones muy radicales, justificadas, ¿no? Pero sí ven que a lo mejor ese mercado, ese cambio en el mercado no va a ser tan inmediato. Tan así que BP ya dijo, ya voy a volver a invertir en todo. Que habíamos llegado que ya no iban a invertir en el mercado. Los accionistas se rieron, obviamente. Pues es una empresa petrolera, ¿cómo que no vas a invertir en petróleo? No, mismo nos pasamos. Sí. Leo, una pregunta rápida. Este segundo punto de la lámina en cuanto a las propuestas de reforma constitucional. ¿Este de aquí? Correcto. Y la posible transferencia de que lo que hoy está en la Comisión Nacional de Hidrocarburos pase a Secretaría de Energía. A nivel de arbitraje y pensando en la eventual ejecución de un lado del que tuvieras que cobrarle al Estado mexicano, se han hecho la pregunta de, en materia presupuestal, ¿a quién prefieres tener enfrente para cobrarle? Porque
La Comisión Nacional de Hidrocarburos, entiendo que hoy es un órgano regulador coordinado en materia energética, tiene patrimonio propio, etc. Y si esto pasa a la Secretaría de Energía, entiendo que el tratamiento de sus finanzas y sus recursos para hacerle frente a un lago combinatorio podría ser distinto si te tienes enfrente a la CNH o eventualmente tuvieras a la Secretaría de Energía. Se me hace interesante, pero ahí yo sí regresaría que aquí en el laudo le va a condenarse al Estado, no a la dependencia o en particular. No sé, la verdad, lo estoy la tesorería de la Federación, supongo. Pero te voy a ser muy sincero, las obligaciones son más de nuestro lado. ¿Sí? Difícilmente va a haber un arbitraje donde le estemos cobrando algo a la Comisión, que no sea un arbitraje de inversión ya. Esto es la materia de ustedes, no van a meter mucho. Sí, ¿qué sería? Pero creo que van más son al revés. Los cobros van a ser más del Estado a nosotros. Pero es una buena. Sí, pero si te cancelaron si te cancelaron tu contrato, ya tienes invertido billones. ¿Hacer? Sí, ahí sí, en ese caso. Lo menos estoy de acuerdo con lo que invertiste. Tienes lo mismo, está pasando y México tiene deuda de los FOB. Ahí está. Entonces, tratarías de hacer una estrategia para, si tiene menos ingresos de FOB, entonces aceleras el maturity of debt, ¿no? Y entonces, o sea, el gobierno se le crea un problema. Entonces, no. Por ejemplo, yo creo que tiene un incentivo muy fuerte para antes de empezar a poner portfolio de son sus notas de deuda que tienen o ahí como deuda soberana. Entonces, se tienen incentivos para pagar cero. Y que a nivel yo también tienes ese riesgo. Sí, inclusive más, porque tienes a Pemex y la obligación de Pemex. Entonces, ahí sí. Pemex tiene sus activos. Tienes que ir a buscar activos de Pemex. Pemex sí tiene sus activos incluido el contrato. El 40% del contrato es completamente ejecutable. Si no lo repitan, ¿no? Pero es juego limpio, ¿no? O sea, ese contrato es inviolable. Sus derechos de contrato. Y una cuestión que me interesaría saber es en qué momento, cuando se negoció el PME, o ahora que se va a negociar la sí, que más se tiene un contrato con el Estado, ¿no? Sí. Lo cual está en la baraja a nivel inversión, que es más amplia, más parecido al TNK, que la versión descafeinada del tipo de inversión de la PME. Un impago del Pemex, un impago del patrimonio, o sea, coincido que pienso que es el Estado mexicano, pero si se dijera, oye, pues que pague la CNH con su presupuesto, pero así, fácilmente escalable a nivel de inversión, que en el caso de tener un contrato con el Estado, pues tienes, pues, digamos, muchas más armas. Sí, de acuerdo. O sea, no lo vemos, no lo veo como un contrato con la CNH en particular para efectos de cobro. Sí lo vemos como un contrato con el Estado mexicano en todo lo que eso representa, todas sus dependencias, todos sus activos, desde luego sujeto al derecho que pueda ser embargado, etc. ¿no? Pero sí lo veo más amplio que, digamos, si la CNH, de hecho la CNH no tiene recursos, son subejectadas, ¿no? Las oficinas están edificios arrendados. Es que por eso creo que esa parte, incluso al Estado le podría jugar en contra. O sea, si hoy por hoy limitas o quisieras limitar la responsabilidad del Estado a los activos que pudieran embargarle a la CNH por un incumplimiento al contrato de exploración y explotación, pues ahí no hay de dónde. Si lo pasas a la Secretaría de Energía, en este caso ahí sí a lo mejor estás hablando de la tesorería de la Federación, y que eso podría ser incluso contraproducente para el Estado en cuanto a la delimitación de la responsabilidad para la ejecución o el cumplimiento de la ejecución del contrato. Yo creo que la reforma ni siquiera prevé. No están pensando en nosotros, la verdad no están pensando en nosotros, sí están pensando en los eléctricos, pero así que la reforma modifique el artículo en la parte eléctrica, etc. Creo que nos llevan un poquito de corbata a nuestro sector, en mi opinión, puedo estar mal, pero esto es más como de ladito y nos está tocando. Pero puedo estar mal. Y en todo caso, en lectura, conforme a eso, Pemex seguramente es un punto en sus obligaciones de buscar agricultores y es sabido que Pemex está quedando en la industria petrolera, las empresas mexicanas pueden ser radicales en Campeche, pero pues porque ahí puede,
No, o sea, no es un problema tan grande con una empresa tan público, tan profesional. No sé. No, mira, no te puedo contestar, la verdad, es un tema confidencial. Así no te puedo contestar esa parte en el caso de Trión, porque no lo hemos cobrado. Sinceramente, como te digo, estamos en acarreo y aún así no te pudiera platicar, ¿verdad? Pero sí sé, o sea, que otros están en esta situación como socios. Creo que es igual que esto, ¿no? Un tema financiero, no es un tema de. Y no solo como socio, ¿no? Sino también como. Pero eso no me consta, o sea, eso. Como captador de la producción, ¿no? Porque muchas veces cuando sales, o sea, que sales de un lugar, ¿no? Tienes que usar infraestructura de Pemex y Pemex te tiene que cobrar sí. 100%. Entonces tienes un contrato de comercialización con Pemex y a ese nivel también. O sea, tú le vendes. Eso sí es público, o sea, yo un par de empresas contratistas similar a la de Diego, que ya están en actividades de producción, 8 público. Sí. Se filtró. No estoy seguro que se Yo no digo marcas, yo no traje disclaimer como mencionaba Diego para presentar. Pues nada, pero ellos, por ejemplo, no son parte de sus contratos de producción. Pemex no es parte de sus contratos de exploración, pero sí les compran la producción porque es el único logísticamente que les pueden tomar la producción. Y es un buen negocio de nuestra Pemex. Pero salieron coches hace poco y para empresas más que recién un año de impago o algo por el estilo, que pues estamos hablando de millones de dólares diarios que se van a enfrentar. Entonces, sí, como dice Diego, no es un tema realmente de capricho, es un tema de justicia, es un tema financiero grave, ¿no? Aquí la pregunta sería, para ustedes, ¿cómo lo ven, sobre todo como contraparte de Pemex? ¿Qué pasa cuando la República del nuevo gobierno de asumirla como deuda pública toda la deuda de Pemex? Que dicen que ellos financieramente hace sentido, porque les hace más barata la deuda y de todas formas estás prestando al soberano, ¿no? Pero ahí quizás su perfil de riesgo, quizás a nivel global, cambie, ¿no? Sí, la verdad, no sabría que tendríamos que revisar con detalle qué pasaría si eso sucede. Hasta, digamos, con un tema de considerados, por ejemplo, ¿no? De perseguir activos de Pemex al ser. Ahora, el que suma la deuda de Pemex no significa que cambie la situación política de Pemex en cuanto a su existencia. Ahí no sé con el tema de. Con eso sí. Con el tema de empresa productiva. No productiva. O sea, en un mundo perfecto, pues, asume la deuda de Pemex se queda como opera de perfecto, ¿no? Papá me pagó todos los puentes y luego así es el negocio, como Junior. Pero bueno, ahí sí tengo que moderar un poquito nuestro socio, no puedo. Sí, no. Hablando conceptualmente. Sí, eso es lo que hago. Muchísimas gracias. Gracias. Qué amables. La plática es muy interesante. Muy interesante, buenísimo. Una pregunta. Sí, terminemos, ¿no? Me interrumpí, perdón. Felicidades a los coordinadores. Gracias por la invitación. Muy padre platicar. Entre exploración y que se encuentran, ¿hay alguna paridad? ¿Qué proporción de los proyectos, las inversiones resultan en un hallazgo y que ese hallazgo se justifique? Llegó tarde, ¿eh? Ya lo he dicho. Alrededor del 20 y tantos % en aguas es exitoso. O sea, de cada 10 pozos, 2.5, 3 en un buen escenario son exitosos. ¿A uno de cada 5? Sí, pues uno de cada 5. Y de esos hallazgos, menos del 20% son comerciales. O sea, no necesariamente porque encontraste, lo vas a sacar. Puede que sea más caro sacarlo de lo que ya. Que es lo que mucha gente no entiende. O sea, no porque encontraste petróleo ya eres rico, ¿no? Tienes que pagar para sacarlo. Y en aguas profundas es extremadamente caro. Entonces tiene que haber muchísimo petróleo viable para poder invertir 10 millones de dólares para sacarlo. ¿Qué es lo que justifica ciertas notas amarillistas en el tema? ¿No? Porque muchas veces ves en la nota, ¿no? En la guerra así de Shell se va de México, ¿no? Porque renunció al contrato, simplemente no. Sí, no hay contexto. O sea, no hay contexto. Es decir, Shell tuvo un contrato y se va porque no encontró. Malo Shell.
No, o sea, no encontró, se gastó 200, 300 millones de dólares en perforar, no encontró y se va, y el Estado mexicano no perdió un solo centavo. O sea, No fue negocio, no fue negocio, y le regaló al Estado mexicano 300 millones de dólares. Mencionaste que 1.2 millones, ¿cuál? 40% Pemex, 60% ustedes. No, eso es lo que estamos acarreando al 100%. Una vez que se agote ese 1.2, 40, 60 el resto de los 7.2 millones. O sea, Se no compró. es todo tiempo. En total es. Wow. 7.2, O sea, la economía es 1.2, lo incurren ustedes. correcto, Después de eso, se divide 40-60 hasta cierto punto. hasta los 7.2. Y el retorno de existir se lo llevan 60-40. Okay. Sí, ¿Y puedes cobrarte a los chinos? Eh, O sea, sí, producción. producción. Sí. Pero tienes una comunidad con lo que haces. Gracias. Sí, pueden revisar la cláusula 8 del Acuerdo de Operación Conjunta de Pemex, está en la página del CNH. Ahí están los diferentes escenarios de operación, incluyendo el cobro sin China. Viene una cláusula. Como 60 párrafos, pero ahí viene esa. Buenísima plática. Hacemos tratamos de yacimientos transfronterizos en Estados Unidos y México. ¿Ha operado algo? A la fecha no, nosotros estamos cerca, Es lo que estamos a 30 kilómetros de la frontera, pero no, o sea, técnicamente no. Pero ahí está, Ahí está el tratado y se hizo con esa visión. Cuando Pemex en el 2008-2009 empieza a perforar en aguas profundas, es cuando se empezó a negociar ese tratado transfronterizo porque había riesgos de que encontraran yacimientos compartidos. A la fecha no ha existido. Sería buenísimo que pasara como abogado, ¿no? Yo como ingeniero sería una pesadilla, pero como abogado pues, sería Un día traemos aquí el arqueología de Hacienda, que no está en Hacienda por mucho tiempo, está en el despacho. Y entonces, oye, ¿por qué no nos explicas? Yo lo entiendo más o menos, pero sí lo hizo. Pues puede ser muy interesante porque en algún momento claro, eso puede se pasar. puede dar ese golpe. Pues. Ya tenemos un caso de unificación, Sama y Pemex, pero Sí, sí dentro del territorio nacional. O sea, no hay. Y Los extranjeros. novela. Sí. Perfecto. Muchas gracias. No, ustedes- Gracias.